Pues buenas tardes, bienvenidas a la charla sobre disciplina positiva, una charla introductoria en la que hablaremos un poco de las bases tanto teóricas como prácticas de este método educativo. Estamos en el Centro de Disciplina Positiva. Soy Alicia Sánchez, soy doctora en psicología y psicóloga clínica infantil. Trabajo con la infancia y con la adolescencia y también soy entrenadora certificada en disciplina positiva. A través de este método educativo tenemos el objetivo de desarrollar herramientas que nos ayuden a resolver de forma satisfactoria los retos cotidianos de la educación. ¿Cuáles son los retos cotidianos actuales que nos encontramos tanto en las casas, en las familias, como en el aula? Nos encontramos con niños con dificultades de autonomía, con muchas demandas hacia el adulto. Nos encontramos con niños con baja tolerancia a la frustración, con llamadas excesivas de atención, con dificultades de concentración, con conductas desafiantes o con interés generalizado y un largo etcétera. No sé si esto es algo actual o es algo que cada generación ha ido quejándose de lo mismo, pero yo creo que todas las madres y padres y profesionales de la educación están de acuerdo en que son las características que se encuentran hoy en día en los niños y que les suponen el mayor reto de educación. ¿Cómo puedo conseguir que mi hija o mi hijo sea más autónoma? ¿Cómo puedo conseguir que no me demande tantísima atención, que tenga más autonomía a la hora de entretenerse, etcétera? ¿Y cuáles son las habilidades que nos gustaría ver en nuestros niños, en los niños del futuro? Nos gustaría que desarrollasen su autonomía, nos gustaría que fuesen personas respetuosas, que fuesen personas seguras de sí mismas, que fuesen personas empáticas, cooperantes, cooperativas, con habilidades de resolución de problemas, que sean creativos y un largo etcétera. Todas estas características las hemos sacado a lo largo de muchos talleres con mamás y papás y con profesores y profesoras, y al final, tanto en los retos como en las habilidades que deseamos que desarrollen nuestras niñas y nuestros niños coincidimos, la mayoría de nosotros. Lo que pasa es que no sabemos muy bien cómo. A veces sí y a veces funciona, y otras veces nos sentimos totalmente desorientadas y desarmadas ante determinadas problemáticas. ¿Por qué es necesario un nuevo modelo? Desde mi punto de vista, creo que estamos en una transición social que está afectando especialmente al ámbito de la educación, en la que las familias están creando nuevos modelos. Ya la familia tradicional ya es mucho menos común, con lo cual tenemos nuevos desafíos, las mamás y los papás, y uno de los síntomas de estos nuevos desafíos es que al no tener un modelo claro que seguir, nos vemos a veces que utilizamos el autoritarismo conocido, porque es el que se ha utilizado a lo largo de generaciones, el niño cállate, ya está bien, a tu cuarto, los castigos, técnicas punitivas, y a la vez, como existe el mensaje social es de respeto hacia la infancia, hay muchísimo más conocimiento acerca de la importancia de las emociones, del contacto emocional, y este mensaje a veces no es bien entendido y nos movemos hacia el otro extremo de la permisividad, en la que no ponemos los límites claros, y los niños están también desorientados y al final acaban convirtiéndose en pequeños tiranos y se nos hace difícil el disfrutar de la cotidianidad con ellos, ¿no? Entonces, la disciplina positiva, una cosa que me gusta mucho es que aúna el límite claro con el amor y la ternura. Si tenemos un límite y no tenemos ternura, de la otra mano, a lo mejor estamos pecando de ser demasiado autoritarios.
Sin embargo, si solo tenemos la parte tierna, amorosa, respetuosa, pero no estamos poniendo un límite, seguramente estemos pecando de permisividad. Con lo cual es utilizar esos dos elementos a la vez. Para contaros un poquito de dónde surge la disciplina positiva, se nutre de la filosofía y de la psicología de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, que son dos psicólogos, ambos nacieron a finales del siglo XIX, que fueron pioneros en el trabajo con las familias. Ellos fueron los primeros psicólogos que vieron la importancia de trabajar al niño en su contexto, no únicamente aislado como ente individual, sino también teniendo en cuenta cuáles son sus contextos de mayor influencia. Por eso la familia y luego la escuela. Alfred Adler hablaba de que todos los seres humanos tenemos dos motivaciones principales, dos motivaciones primarias. Una es la pertenencia y otra es la relevancia. Todos necesitamos, como seres sociales que somos, sentir que pertenecemos, que formamos parte de un grupo, que somos incluidos, ¿no? Que no estamos rechazados. Y a la vez necesitamos sentir que somos importantes dentro de ese grupo. Formamos parte y a la vez tenemos un rol y ese rol hace una diferencia. No estamos simplemente ahí. Esto es importante porque es la base filosófica de la cual parten todas las estrategias de la disciplina positiva. Alfred Adler decía que detrás de cada mal comportamiento hay un niño que está desalentado. Es decir, un niño que se comporta mal es un niño que está desalentado. Por lo tanto, decía, cuando alentamos a un niño, esa niña se siente capaz, se siente apreciado y de forma espontánea nos volvemos cooperativos y encontramos la conexión con los demás. ¿Qué pasa? Que generalmente en nuestros modelos educativos muchísimas veces utilizamos formas punitivas que no hacen sentir a los niños alentados, no se hacen sentir parte de. Al revés, decía, cuando los niños se sienten desalentados, acaban compitiendo, retirándose o rindiéndose, tomando otras alternativas de conducta a la conexión y a la cooperación. El otro teórico del que se nutre la disciplina positiva es Rudolf Dreikurs, que trabajó junto con Adler durante muchísimos años y cuando Adler murió él continuó con su trabajo y él hablaba de que había que entender cuáles eran las creencias detrás de las conductas de nuestras niñas y nuestros niños. No quedarse solamente en aquello que veíamos, sino entender qué estaban pensando esos niños, cuál era su modelo del mundo para que se estuviesen comportando de una manera o de otra. Él hizo como 4 categorías grandes para entender de creencias de los niños y hablaba de solo pertenezco cuando tengo tu atención. Son aquellas niñas y aquellos niños que están demandando continuamente atención. Detrás de esa demanda continua de atención son los niños que muchas veces nos irritan, nos causan enfado, no rabia, pero un enfado de ya está bien, ¿no? La irritación. Muchas veces son niños que sienten que si no son atendidos por nosotros no existen. Hay otros niños que se guían por la creencia del poder y que ellos piensan que solo pertenecen, solo son parte cuando son ellos o ellas las que mandan y los que mandan, los que ponen aquí las reglas, ¿no? Son los niños que desafían y que dicen, y aquí tengo que mandar porque es que realmente solo siento que pertenezco si soy la que tiene el control de la situación. Otra categoría
de creencias es los niños que están en la creencia de la venganza, es decir, no pertenezco porque me siento dolido, pero por lo menos lo voy a devolver, el daño que me has hecho te lo voy a devolver. Y por último hay otra categoría de niños que tienen la creencia de la incompetencia asumida. No soy capaz y no voy a ser capaz de conseguirlo, ¿no? No pertenezco y no soy capaz. ¿Cuáles son los mensajes que hay ocultos detrás de cada una de estas creencias? Cuando tenemos una niña o un niño que nos demanda excesiva atención, el grito que hay detrás de esa demanda es: hazme caso, involúcrame, hazme sentir importante. Detrás de una niña o un niño que está en la lucha de poder puede haber una demanda de: déjame ayudar, déjame ser parte. A lo mejor con estos niños hay que darles un poquito más de control, hay que dejarles que tomen más decisiones, hay que darles un poquito más de espacio, de autonomía. Detrás de la niña o el niño que está en la venganza, el mensaje que hay detrás es: estoy herido, percibe mi sentimiento, tenlo en cuenta y devuélvemelo, y hazme sentir que me tienes en cuenta. Y detrás de las creencias de incompetencia asumida, de los niños que sienten que han tirado la toalla, que no saben, que no sirven, una posible llamada es: no te des por vencida o por vencido, enséñame tú a dar el pequeño paso. ¿Qué pasa? Que las mamás y los papás muchas veces entramos en esas... Muchas veces cuando tenemos una niña o un niño que se da por vencido, nosotras también nos damos por vencidas. Cuando tenemos una niña o un niño que nos reta, entramos en ese reto. Cuando tenemos un niño que nos está continuamente demandando la atención, entramos en ese estado de irritación nosotras también, ¿no? Entonces, al poder entender a lo mejor cuál es la creencia y la motivación detrás de ese comportamiento que estamos viendo, podemos darle la vuelta y no simplemente reaccionar, sino accionarnos. La disciplina positiva como tal la creó Jane Nielsen en los años 80, es una psicóloga americana que ha sido la que ha creado como todo el método, lo ha estandarizado. Hay muchos manuales, hay muchos libros escritos sobre disciplina positiva, y ella tiene una frase que me gusta mucho, que dice: ¿de dónde hemos sacado la idea de que para hacer que un niño se comporte mejor hay que hacerlo primero sentirse mal? Lo que pretende fomentar la disciplina positiva es la autodisciplina, es decir, que los niños integren las conductas, no hagan las conductas por un refuerzo externo, porque mi mamá o mi papá me vayan a reforzar o me vayan a castigar, sino que aprendan a ser autónomos en su conducta, que tengan el locus de control interno. Les enseñan a ser responsables, a que cooperen, y resolución de problemas, de conflictos, y todo esto sin utilizar ni los castigos ni las recompensas. Esto es lo novedoso de este método educativo, y que lo hace que se diferencie de otros métodos de la psicología, por ejemplo, que se utiliza mucho en educación, como son los métodos conductistas, que están basados justamente en las recompensas y en los castigos. En este método no existen ni castigos ni recompensas, justamente porque lo que queremos es que los niños aprendan a regular su conducta porque entienden que es importante, no porque lo digo yo o porque estoy yo y le voy a decir qué bien lo has hecho, qué bonito eres, cómo te quiero, sino porque entienden que es importante modular su conducta. Entonces, algunas de las características generales de la disciplina positiva, como ya he comentado, es amable y firme a la vez. Esto sería como la primera característica más relevante. Es decir, pongo un límite, pero pongo el límite desde el amor. Y ese límite está muy claro. Muchas veces, hoy en día, creo que tenemos miedo a poner los límites, y hay muchas madres y muchos padres que pensamos que nuestros niños se van a traumatizar si les decimos las cosas claras,
Y creo que gran parte de la confusión y de la desorientación y de los síntomas también que estamos viendo en nuestros niños vienen de ahí, de ese miedo a poner un límite claro. Los límites son necesarios. El amor va de la mano del límite. Los niños necesitan sentirse seguros y esa seguridad se lo dan los límites. Necesitan saber que somos nosotras y nosotros los responsables, que nosotros sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no. Si nosotras y nosotros no lo tenemos claro, ellos van a estar buscando esos límites continuamente, que es lo que hacen los niños hoy en día, ¿no? Buscan y hasta, a ver hasta dónde pueden llegar. Y también muchas de los síntomas de hiperactividad, hiperquinesis, ¿no? Los niños están totalmente estimulados, están buscando un límite, están buscando una contención. Entonces tenemos que ser contenedores, que no quiere decir faltarles el respeto o no tener en cuenta sus sentimientos y sus emociones y su visión del mundo. Es con una contención desde el amor. Se centra en soluciones. Es decir, en los talleres se aprenden herramientas prácticas, estamos continuamente entregamos herramientas que tanto las ponemos en práctica en las mismas sesiones, haciendo role-playing. Muchas veces los adultos nos ponemos en el lugar de las niñas y los niños para poder entender justamente cómo están viendo ellos el mundo, cómo se pueden estar sintiendo, qué cosas pueden estar pensando, qué decisiones pueden estar tomando desde ese lugar. Entonces, en las mismas clases ponemos en práctica esas herramientas, luego las llevamos a casa o al aula, las ponemos en práctica y en las siguientes sesiones siempre hay una buena parte de la sesión que consiste en revisar aquellas herramientas que hemos puesto en práctica, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado. Entonces, está muy basado en herramientas y todo muy vivencial. También decimos que se centra en soluciones porque con estas herramientas que vamos a aplicar educativas les enseñamos a nuestras niñas y a nuestros niños a desarrollar habilidades muy valiosas para su vida, habilidades sociales, como comentaba antes, habilidades de resolución de problemas, habilidades emocionales, de poder entender cómo me estoy sintiendo, de poder entender cómo se está sintiendo el otro, habilidades de respeto, de escucha. La escucha es otro de los problemas que tenemos actualmente con los niños. Es que no me oye, es que no me escucha, es que no reacciona a lo que le digo, ¿no? Y luego está basado en soluciones porque no son grupos, aunque también hay pequeños momentos, hay como pausas para tomar el café, donde es momento de desahogo, habrá pequeños momentos de desahogo, porque las sesiones están muy estructuradas y no dejan, los objetivos están muy claros y no hay mucho espacio para simplemente el desahogo emocional, porque también muchas veces lo que ocurre son las proyecciones o los comentarios, pues yo creo que a ti lo que te puede pasar es esto, entonces como estamos enfocadas en encontrar soluciones, nos enfocamos en cuál es nuestra responsabilidad, pero no en una sensación de culpa. Entonces cuando se deja también muchos espacios para el comentar y el que entre unos y otros haya intercambios, puede surgir muy fácilmente la culpa, porque es uno de los elementos que tenemos las madres y los padres a flor de piel. Es una de las emociones que nos surge con más facilidad. Volviendo a la firmeza y a la amabilidad, cuando soy amable estoy siendo respetuosa con la niña y con el niño, o con el niño, y cuando soy firme estoy siendo respetuosa con la situación y conmigo misma, ¿vale? Un elemento que también es muy importante, tiene mucho peso en la disciplina positiva y que a mí me parece muy, muy valioso, es que los errores se toman como oportunidades para aprender. Se parte de la idea de que todos cometemos errores, de que los vamos a seguir cometiendo y de que son esos errores los que nos van a permitir aprender, mejorar y seguir en el proceso de desarrollo. Si no cometemos errores,
no habría oportunidades de aprendizaje. Entonces también creo que es un mensaje muy importante para las mamás, sobre todo, que muchas veces queremos ser las super mamás, las super profesionales. También es el mensaje social que tenemos, ¿no?, de la superwoman. Entonces, permitirnos cometer errores. Si nos permitimos a nosotras mismas cometer errores y vemos los errores como oportunidades, también se lo transmitiremos a nuestras hijas y nuestros hijos. Y ahí entramos directamente en la importancia de modelar. Desde la disciplina positiva, en los mismos talleres se están modelando todas aquellas habilidades y conductas que queremos que luego se fomenten en los niños. Por ejemplo, estábamos hablando de si nosotras somos capaces de asumir nuestros errores y si nuestras niñas y nuestros niños ven que somos capaces de asumir que hemos fallado, que somos capaces de pedirles perdón por haber cometido un error, es mucho más probable que ellos repitan esa conducta que si nosotras no lo hacemos. Entonces es importante que haya una coherencia entre aquello que decimos, entre nuestro discurso y lo que luego estamos haciendo. En las sesiones de disciplina positivas también se están modelando todos estos elementos. O sea, por ejemplo, si tenemos una familia grande o incluso en una familia con pocos niños o en un aula, cuanto más grande es el grupo es más importante el distribuir funciones, que cada uno y cada una tengan una función. Pues cuando trabajamos en grupo de madres y padres, también cada una de esas personas va a tener una función. No va a ser la facilitadora la que se encargue de escribir en la pizarra, la que se encargue del café, la que se encargue de colgar los papelitos, la que de turno... Va a haber diferentes personas en el grupo que van a ser las que se encarguen de esto. Entonces, de una manera también indirecta estaremos aprendiendo aquellas conductas y habilidades que luego queremos fomentar en nuestras niñas y nuestros niños. ¿Qué diferencia también a la disciplina positiva de otras herramientas educativas? Es efectiva a largo plazo. ¿Por qué es efectiva a largo plazo? Cuando nuestro objetivo es interrumpir una conducta ya, en el momento, ahora, el castigo sirve. Así que lo que queremos es que dejen de gritar, pegar un grito puede ser que funcione. Pero ¿qué es lo que pasa? Para que realmente podamos tener un cambio a largo plazo, tenemos que entender cuáles son aquellas creencias, cuál es la visión del niño, cuáles son las creencias que están motivando esa conducta. Porque eso es lo que al final hace que se mantengan las conductas y sobre todo las conductas todas las conductas están mantenidas al final por modelos mentales, por formas de entender el mundo, que a su vez son originadas por emociones. Entonces, se trabaja muchísimo, como ya he comentado, poniéndonos en el lugar de nuestras niñas y nuestros niños. ¿Cómo están percibiendo ellos el mundo? ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Qué decisiones pueden estar tomando desde ahí? Y volvemos a las creencias que comentábamos antes. A veces es bastante llamativo como en esas cuatro categorías que comentábamos, ¿no? La niña o el niño que está en la creencia de necesito tu atención, la niña o el niño que está en la creencia de necesito tener el poder, la niña o el niño que está en la creencia de me voy a vengar, o el que ha tirado la toalla. Son patrones que ves y que se repiten y que te encuentras con familias y con grupos de maestros y te pueden categorizar a los niños y a las niñas en esos grupos. Como todas las categorías no son totalmente limpias, muchas veces pues hay una mezcla, ¿no? Pero sí que nos ayuda mucho, son como pequeñas pautas que nos ayudan a poder entender qué es lo que está pasando ahí detrás, por qué a mi hija le cuesta mucho la hora de ir a la cama, o por qué cuando estoy hablando con alguien continuamente me tiene que estar interrumpiendo. Me ayuda a poder entenderla y poder tomar una estrategia desde ahí. Algo que es también súper importante es que la disciplina positiva fomenta la autoestima de las niñas y los niños, les ayuda a conectarse con sus potencialidades y sus capacidades. Esa falta de autonomía que tienen también los niños y las niñas de hoy en día es porque tampoco se ven expuestos a situaciones donde tienen que probar cuáles son sus capacidades. Nos vemos muchísimas veces llenando los huecos, no dejando que cometan los errores que son necesarios, que no se caigan, que no fallen en el examen, que vayan rápido.
pero los niños y las niñas se tienen que ver expuestos a esas situaciones para luego tener la sensación de logro y de aprendizaje y para tener la sensación de que son capaces. Entonces, con todas estas herramientas que llevamos a cabo, ayudamos a que los niños tomen confianza en sí mismos y en sí mismas y que sepan aprovechar su poder personal de una forma provechosa. Porque igual que hacemos los adultos también, muchas veces nuestro poder personal, que todas y todos tenemos muchísimo poder, lo estamos invirtiendo de una forma no provechosa y negativa. Y al final nuestro objetivo debería ser esa fuerza, esa energía, ese poder, cómo lo podemos implementar para que sea constructivo, para que se invierta en la cooperación, en el apoyo mutuo, en el crecimiento mutuo. Y por último, os quería compartir algunos trucos. ¿Qué pasa cuando tenemos esa niña o ese niño? Seguro que cualquiera de nuestras hijas o nuestros hijos tienen esa capacidad de activarnos, de tocarnos el botón y sacarnos de quicio, ¿no? Seguro que hay determinadas conductas que nos ponen en modo, ¿no? En modo ataque. Entonces, en la disciplina positiva tenemos una herramienta que para niños más mayores se les puede enseñar también, que es el cerebro en la palma de la mano. Si nuestro cerebro fuese esta palma de la mano, tenemos aquí el tronco del encéfalo, ¿vale? Que es donde se encuentra el control de las funciones básicas. Luego tenemos el cerebro emocional, que es donde está la amígdala, donde guarda todos los recuerdos, sobre todo relacionados con el miedo. Y por último tenemos la corteza, ¿vale? Y aquí estaría la corteza prefrontal. Aquí cerquita de nuestro cerebro emocional, del que procesa todas las emociones, está el córtex prefrontal, que es el que controla la conducta social, el que nos da la ética, la moral, el que nos hace la racionalidad, el que nos ayuda a entender. ¿Qué pasa cuando nuestra niña o nuestro niño tiene esa conducta que nos toca el botón? Ya no estamos en modo racional, ya no podemos entender, cooperar, buscar soluciones, estamos en modo ataque, estamos en modo defensivo. El cerebro emocional de lo que se ocupa es de decir, o luchas o huyes, no tiene más opciones. Es el cerebro reptil que dice, o aquí o sales corriendo porque no tienes nada que hacer, o atacas e intentas salir victorioso de la pelea. Entonces, muchas veces intentamos solucionar las cosas cuando estamos en este modo. Si a los niños les explicamos esto y nosotras mismas también lo interiorizamos, podemos ver que cuando estamos en este modo no es el momento de intentar solucionar las cosas, ¿vale? Entonces, algo que se utiliza mucho y que es una herramienta que se propone mucho desde la disciplina positiva es el tiempo fuera positivo. Es decir, la sillita de pensar, no. Te vas a tu cuarto y no te quiero volver a ver. No. Cuando hemos tenido un tiempo de calma, de comunicación, cuando estamos conectados y sabemos que existe un conflicto en el que los dos nos ponemos en modo defensa, ¿qué podemos hacer cuando estamos así? Yo creo que lo mejor es que nos tomemos un tiempo. Vale, ¿y qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que a ti te calma? Pues a mí como mamá me calma salir al jardín y ver el cielo y respirar. A lo mejor a nuestra niña o nuestro niño pues le calma irse a su cuarto, escuchar música, tumbarse, leer un libro. Eso se puede hablar y eso puede ser una herramienta con la que se cuente. Con adolescentes es muy útil. Cuando estamos en modo agarre, vale, lo vamos a dejar aquí. Yo tengo la capacidad de control, porque me toca a mí modelar, me toca a mí, es mi responsabilidad de decir, vale, tiempo fuera positivo, no vamos a entrar ahora, no nos vamos a enganchar, no, porque aquí no va a salir nada. Entonces, habíamos dicho, ¿a ti te gusta esto? ¿Quieres ir a tu, o vamos, o me voy yo, ¿no? Entonces, es una de las herramientas que se pueden probar y que suelen funcionar. Otra herramienta general es, antes de corregir, conectar. Muchas veces es, ¿cómo te puedes hacer? ¿Pero cómo puede ser que hayas hecho eso? ¿Cómo es que le estamos causando al niño? Esto. A un niño, a un niño, a un adulto, a cualquier persona que se le grite, lo estamos poniendo en modo defensa. Entonces,
Si yo quiero realmente que esa niña o ese niño interiorice, aprenda, entienda, no lo vamos a poner primero en modo ataque, en modo defensivo, en modo alerta, ¿qué está pasando? Para que pueda procesar. Vamos a dejar que esté aquí, y para que esté aquí, conexión, calma. Y desde ahí corrijo. Entonces, conectar antes de corregir. Si veo que estoy yo misma así y que no voy a poder corregir desde la calma, que es muy común y no pasa nada, no es el momento y no pasa nada, porque lo importante se repite y volverá a haber otra ocasión en la que pueda hacerlo desde aquí, pero no es el momento. Otro truco o otra pauta es utilizar el diálogo y utilizar la pregunta. Nos sorprendemos si tomamos conciencia de la cantidad de veces que simplemente ordenamos, mandamos. Haz esto, haz lo otro, vente a ver, que llegas tarde. No dejamos que las niñas y los niños desarrollen su propia capacidad de entender, de pensamiento lógico y secuencial. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir si yo hago esto? ¿O qué no va a ocurrir? ¿O qué va a ocurrir si yo no hago esto? Entonces, si hacemos preguntas, si dialogamos con ellos, es mucho más fácil que ellas y ellos lleguen a las conclusiones por sí mismos y poco a poco, esto no, por supuesto no ocurre de un día para otro, pero empiecen a autorregularse su conducta y empiecen a entender por qué hacen las cosas, que si estamos todo el rato ordenando, haz esto, ve a tu cuarto, vístete, llegas tarde, va a coger el autobús, ¿no? Ahí no estamos. Las niñas y los niños, por ejemplo, pronto pueden empezar a utilizar el reloj. El reloj es una herramienta fantástica para ¿Cuánto tiempo crees que necesitas para esto? Y además al principio cuando empiezan a utilizar la hora les encanta, ¿no? Y entonces ahí y a la vez les estás entrenando en manejo del tiempo, que es una herramienta súper importante hoy en día, ¿no? Entonces, pensar en las oportunidades que tenemos para dialogar con ellas y con ellos y para preguntarles. Y de hecho se puede hacer desde mucho más pequeñitos, desde lo que creemos, ¿no? Desde muy pequeñitos podemos tener esa actitud. Cuando hemos cometido un error, cuando nos damos cuenta, si consideramos que es un error haber perdido los papeles y haberle pegado un grito o haber tenido una mala palabra, ellas hablan de las 3 R's: reconocer, reconciliar y resolver. Reconozco que no lo he hecho de la mejor manera posible, me reconcilio contigo desde pedirte perdón, desde disculparme. Si yo me disculpo ante mi hija o ante mi hijo, ellos van a aprender a hacerlo también. Y desde ahí buscamos soluciones y resolvemos. Es el mejor aprendizaje que le podemos dar. Si nosotras somos capaces de hacer esto y ellos son capaces de hacer esto, van a tener una herramienta muy, muy, muy valiosa para el resto de su vida. Y otra estrategia general que se utiliza muchísimo en la disciplina positiva es crear y utilizar rituales, ¿vale? Por ejemplo, para los momentos que son más, iba a decir con los niños más pequeños, pero con los adolescentes es lo mismo. Hay determinados momentos del día que son los momentos de locura, ¿no? Y que es en las mañanas y las noches, por ejemplo, ¿no? Las horas de levantarse, las horas de irse a la cama. ¿Qué hacemos para intentar controlar un poco el caos que puede surgir en eso? El decir que te vayas a la cama ya que son las 12 de la noche y mañana tienes instituto y te tienes que levantar a las 7 de la mañana y no vas a dormir nada. ¿Qué podemos hacer? Cuando estamos calmadas, en una cena, en un momento de calma, que estamos todos y todas a gusto, ¿qué creéis? ¿Cuál podría ser una buena rutina para todas y para todos para la hora de irnos a la cama? Eso cada edad y cada periodo y cada familia pues encontrará sus soluciones. Muy importante involucrar a las propias y los propios niños en ese proceso. Desde que son pequeñitas y pequeñitos, ellos son súper creativos y tienen un montón de ideas y al ser ellos también partícipes del crear esas rutinas, luego les va a ser muchísimo más fácil también y más placentero el incorporarlas y el seguirlas, ¿no? Entonces ya no eres tú la que le estás diciendo vete a la cama que son las 12, ya puedes hacer referencia a qué es lo que hablamos o cuál es la rutina que tenemos. Con los niños muy pequeñitos también se pueden hacer incluso a nivel visual, ¿no? Puedes hacer
como calendarios en los que vas poniendo con fotos de ellos o con imágenes, ¿no? ¿Cuál es la rutina de irse a la cama? ¿Qué es lo primero que hay que hacer después de cenar? Pues hay que recoger los platos, cada uno recoge su plato. ¿Y después qué es lo que hay que hacer? Pues irse a lavar los dientes y después ponerse el pijama. Y después me meto a la cama y mamá me cuenta un cuento. Entonces podemos hacer todo ese esquema junto con ellos y entonces ya no tengo que estar yo guiando ese proceso, sino ellas lo tienen en su pared, lo tienen en su cuarto o lo tienen en la cocina y saben qué es lo que viene, ¿no? Eso a lo mejor sería para los más pequeñitos. Con los adolescentes se puede hablar tranquilamente y decir qué os parece razonable, os viene bien, ¿no? Y al final, o sea que también es como un esfuerzo de organización y de creación de rutinas que luego hacen muchísimo más fácil la cotidianidad. Y con esto la parte más teórica se ha acabado y si queréis podemos hacer un par de ejercicios prácticos, no sé qué hora tenemos. Muchísimas gracias por haber venido.